El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Gracias por seguir con nosotros. El almendro es un fruto seco significativo dentro de nuestra comarca Campos de Llín. Es por ello que el Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete estudia en una parcela experimental cómo evitar las inclemencias meteorológicas, las plagas, la fenología y cómo se asientan las diferentes variedades de la zona. Bueno, pues saludos a todos y hoy estamos en el campo de prácticas aquí que tenemos en Mora de Santa Quiteria, donde tenemos una colección de variedades. ¿Qué se persigue con una colección de variedades? Pues bueno, tenemos una concentración en esta zona de una serie de características. Entonces lo que se pretende, todas esas variedades de almendro que tenemos en el mercado, pues es contrastarlas aquí bajo una ecología similar. ¿Qué es lo que ocurre? Yo siempre me gusta decir que no hay variedades buenas o malas, hay variedades que se adaptan mejor a un entorno y variedades que se adaptan mejor a unas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues por ejemplo, hay variedades que en zonas de heladas se adaptan mejor, hay variedades que resisten mejor la sequía, hay variedades más adaptadas a plantaciones ecológicas que son resistentes a plagas y enfermedades, y aquí, como las tenemos todas, pues vamos a proceder a hacer un breve repaso de las características de cada variedad y de cómo se encuentran. Bueno, pues de todos los agricultores aquí tenemos una variedad que es la Ferrañés, es una variedad de todos conocida. Esta variedad supuso un hito muy importante en el panorama agrícola de la almendra aquí a nivel nacional. Nosotros estábamos acostumbrados a las variedades tradicionales, desmayos larguetas, marconas, atochas, del Cid, y esas variedades pues tenían un problema muy grande de heladas primaverales, es decir, florecían muy temprano, en febrero prácticamente estaban florecidas y eso las hacía muy vulnerables a las heladas primaverales. ¿Qué se perseguía con estas variedades que luego vinieron, como la Ferrañés? Pues es un retraso en la floración. Ese retraso de la floración hacía que floreciesen en marzo, y en marzo pues tenemos aquí en esta zona concretamente un menor riesgo de heladas. Esta variedad, Ferrañés, es de todos conocida, está muy implantada en la zona, es una variedad muy antigua que proviene de los programas de mejora francés, son franceses, y aquí se ha adaptado perfectamente. ¿Qué le ocurre a esta variedad? Se adapta muy bien a las condiciones de secano, de regadío, de riegos de poca dotación, y pese a que ser una variedad bastante antigua, a mí me sigue gustando, es decir, sí que es cierto que ya era un nuevo material vegetal, pero sí que es cierto que el que tenga una plantación, por antigua que sea, de Ferrañés, sigue siendo productiva con unos mínimos cuidados. ¿Qué es la característica que tiene la Ferrañés? Tiene una cualidad muy importante, una característica que es una variedad autoincompatible. ¿Qué quiere decir una variedad autoincompatible? Que necesita de otra variedad para polinizarse. No podemos hacer una plantación solo de Ferrañés porque no sería viable. Entonces nosotros tenemos que poner otra variedad que florezca al mismo tiempo y después ese polen que se interpolinice especialmente y fundamentalmente, casi me atrevería a decir esencialmente, por las abejas. De ahí la importancia que siempre recalco en decir que las abejas son unos animales esenciales en la agricultura en general y especialmente en las almendras. Pues aquí tenemos la Ferrañés, vemos que tiene una buena producción, un porte bastante vigoroso. Es una almendra que se recoge de maduración ligeramente un poco tardía, y bueno, pues esta es una variedad muy conocida por todos los agricultores. Seguimos por la colección. Aquí, por ejemplo,
pues tenemos una variedad también de origen francés, que es la Ferraduel, que vale muy bien para polinizarse con la Ferragnés. Eso se suelen poner en las plantaciones, se suele poner también esta asociada a la Ferragnés porque poliniza muy bien. Esta variedad, sin embargo, es de cáscara más dura, sin embargo, en condiciones de sequía la resiste peor. En una plantación de secano acusa una menor productividad. Seguimos con la colección. Todas estas variedades que estamos viendo son variedades ya muy conocidas en el panorama de aquí, de toda esta zona. Cualquier agricultor, cualquier relacionado con el mundo este de las almendras, Ferragnés y Ferraduel le suenan. Aquí tenemos otra variedad que esta es súper conocida, esta tal vez sea una referencia, que es la Guara. Todos conocemos la Guara. ¿Qué añadió la Guara con respecto a la Ferragnés y Ferraduel? Pues una importante característica y desde mi punto de vista marcó un antes y un después. La Guara es autocompatible. ¿Qué quiere decir eso? Que la variedad por sí misma se puede polinizar a sí misma. Es decir, podemos ya abordar una plantación solamente con una variedad. Ese es para mí un punto muy importante de la variedad Guara. Luego tiene otros problemas, como podemos ver aquí la mancha ocre, que son todo este tipo de coloraciones. Aquí vemos, esto es ya inicios de la mancha ocre, que esta variedad es muy sensible. Sí que es cierto que con los pertinentes tratamientos fitosanitarios se puede corregir, y también es cierto que esta variedad se las apaña muy bien con la mancha ocre. Es una variedad, se adapta a secano, regadío, maduración temprana. Bien, es una variedad hoy en día que, pese a que se ha visto superada por otros material vegetal, para mí sigue siendo una referencia. Seguimos aquí con la colección. Aquí tenemos también otra variedad interesante, y esta es, aquí tenemos la Antoñeta. Pues la Antoñeta es una variedad que vemos con un porte bastante amplio, buena productividad. Aquí estamos viendo los frutos que tiene, pero yo también digo que es una variedad también que hay que ayudarle mucho, es decir, da mucho, pero hay que regarla mucho, hay que aportarle muchísimos nutrientes, porque es una variedad muy productiva y lógicamente una variedad que produce, los milagros no existen, una variedad que produce necesita de muchos agua, mucha riego y muchos nutrientes. Entonces, en condiciones extremadamente de secano, pues es una variedad que se puede venir abajo. Hago esa pequeña característica. Esta es de maduración muy temprana, se recoge incluso antes que la Guara. Esta variedad aquí depende de cómo sigan las temperaturas, pero a mediados de agosto es posible que esté ya casi para la recolección. Seguimos con la colección de variedades, y aquí, pues miren, aquí tenemos lo que es la Marta, una variedad prima hermana de, podemos decir, de la Antoñeta. A veces, bueno, a mí prefiero, con los datos que nosotros manejamos, pues en el histórico de productivo, pues la Antoñeta hemos registrado mayores producciones. La Antoñeta hay veces que, por lo que sea, hay a veces que tiene problemas en la cuaja. Es una variedad muy fácil de podar, buen vigor, pero sí que es cierto que productivamente la Antoñeta la supera. Seguimos aquí. Y ahora vamos a ver una variedad tradicional muy conocida por todos, que es la Desmayo Largueta. Esta es la Desmayo Largueta, la tenemos aquí, es un árbol, aquí tenemos la Desmayo Largueta. ¿Qué le pasa a la Desmayo Largueta? Pues es una variedad de muchísima calidad, de hecho se puede cotizar hasta €1, €1,50 el kilo de la almendra, el grano. Se puede cotizar más con respecto a una variedad tipo más comuna. Sí que es cierto que aquí en esta zona es una variedad que florece muy temprano. Podemos verla en floración incluso a lo mejor a finales de enero, ya se puede ver en floración, tiene una floración muy espaciada, pero el hecho de que florezca tan temprano la hace muy vulnerable a las heladas primaverales. Nosotros aquí en los registros es raro el año que no se lleva un golpe por las heladas primaverales. En febrero son muy frecuentes, en marzo también, pero especialmente en febrero, y el hecho de que esté en flor, lo que les he dicho, la hace muy vulnerable y eso hace que tengamos problemas. En el histórico, pues desde luego que ese sobreprecio que tiene este tipo de almendra no nos compensa la baja productividad que tiene debido a las heladas. Muy conocida por todos los agricultores, madura bastante tarde, resiste muy bien la sequía, pero les digo eso, muy difícil
el tema de las heladas, francamente, esta variedad últimamente ya casi ningún agricultor la planta. Aquí tenemos también otra vieja conocida de todo el panorama, que es la Marcona. La Marcona tal vez sea la variedad de más calidad, se puede cotizar incluso 2 euros aproximadamente con respecto a una variedad de estas más común. Y les he dicho, florece también muy temprano, en marzo ya la vemos, es muy vistosa, tiene unos pétalos rosados que la hace muy característico ese color, pero también muy fácil que se nos hiele. Florece muy temprano, en marzo, y igual que con la desmayo largueta, las heladas la dañan muchísimo y en determinadas zonas no nos compensa el sobreprecio que tiene con los problemas que tenemos de productividad. Eso es lo que les puedo decir. Seguimos con la colección y aquí pues tenemos también otra variedad, bueno, muy vigorosa. Aquí estamos viendo el árbol. ¿Qué les puedo decir de esta variedad? Bueno, esta es glorieta, viene de los programas de mejora del IRTA, un instituto de mejora allí ubicado en Cataluña. Es una variedad también que necesita interpolinización, nosotros la tenemos aquí en la colección, pero sí que es cierto que esta variedad aquí no llegó a expandirse mucho. No es un mal árbol, pero desde luego pues aquí se vio ensombrecido por la ferrañés, que en esta zona tiene muy buena adaptabilidad. Aquí estas variedades, esta como la glorieta, tanto como aquí su prima que tenemos aquí, que es la más bovera, también otro árbol de bastante vigor, no está mal de productividad, pero también les digo que necesitan interpolinizarse entre ellas, y también les remarcho eso, no acabar en estas variedades de expandirse con las perspectivas que se esperaban. Al final no nos aportaban aquí en esta zona, me refiero concretamente, no nos aportaba más que una ferrañés, por ejemplo. Estas son variedades ya que podemos decir que son ya muy conocidas aquí en esta zona, y luego pues tenemos otras nuevas variedades que del actual panorama varietal. Vamos a ir viéndolas y les voy contando un poco las características de cada una. Bueno, ahora aquí tenemos también otra variedad que para mí es una variedad muy interesante. Últimamente se está plantando muchísimo, especialmente en esta zona. ¿Qué características tiene la variedad Laurent, que también la podemos conocer como abijor? Tiene los dos nombres. Es una variedad también de origen francés, es una variedad que estuvo metida en un cajón, por así decirlo, porque se obtuvo en el año 1979 y ahora pues está viviendo una segunda juventud. Es una variedad que se ha adaptado aquí muy bien a toda esta zona. ¿Qué nos aporta la Laurent con respecto a las otras? Pues esta también es autocompatible, es decir, podemos hacer una plantación solamente con esta variedad porque ella misma, su propio polen, le va a permitir polinizarse y por ende un buen cuajado. Otra cosa que me gusta mucho es que hay otras variedades que necesitan una buena dotación de agua. Esta variedad se las arregla con poca dotación de agua, incluso en secano. Con esto no quiero decir que sea una variedad para secano o para dotaciones de agua escasas, estamos hablando de riegos de apoyo, estamos hablando de 1000 metros cúbicos por hectárea. Lo que sí les quiero decir que si se riega, desde luego que se va a expresar todo el potencial con estas variedades. Podemos obtener hasta 1000, 1500, hasta 2000 kilogramos de almendra grano, pero eso hay que tener cuidado al examinar esas cifras, porque son detrás de esos productividad, hay detrás un esfuerzo que hay que hacer. ¿Cómo son aquí las plantaciones en esta zona? Pues muchas veces son pequeñas plantaciones, tienen el riego limitado, con pequeñas dotaciones, y entonces esta variedad para esos 1000 metros cúbicos, 1000 y pico metros cúbicos que tienen muchas plantaciones de dotación por hectárea, pues se las apaña bastante bien. Es una variedad que hoy en día ponerla en esta zona es una buena opción. Vamos, me gusta. Seguimos aquí con más variedades. Aquí tenemos la soleta, esta de aquí. Bueno, pues ¿qué le ocurre a la soleta? Pues bueno, la soleta
es una variedad, bueno, florece un poquito antes que la guara, entonces a veces eso hace que en determinadas zonas helosas pues a veces tengamos esos problemas. Aquí no hemos tenido problemas con las heladas, tiene un poco de sensibilidad también, tenemos mancha ocre, y tiene el problema en determinadas zonas más frías que la recolección es muy tarde. Entonces ese es el principal inconveniente que yo le veo a esta variedad. Seguimos. Esta de aquí es la Francolí, también proviene de los programas de mejora del IRTA, también es una variedad, la Francolí, que muy poco, no tuvo aquí mucha expansión en esta zona. No es una variedad, no podemos tacharla de excelente, tampoco, pero es que no acabó aquí de expansionarse. Tuvo su época, pero francamente aquí la tenemos en la colección de variedades, pero no tiene tampoco mucha importancia en la actualidad. Seguimos aquí, esta es la Bairo. Es una variedad, fíjense ustedes qué verdor tiene, muy resistente a la mancha ocre, muy vigorosa, una almendra de bastante calidad, maduración no es muy tarde, se puede recolectar relativamente temprano. Sí que hemos detectado en algunas zonas problemas de cuajado, de caída de flores en algunas zonas, y eso hace que en algunos agricultores estén un poco sopesando su idoneidad para ponerla en una plantación. Aquí estamos viendo la productividad, pues vemos que tiene una pequeña producción, pero bueno, tampoco es así una exageración. Sí que es cierto que fíjense el color que tiene, que en eso es un punto más positivo. Seguimos avanzando con las variedades. Esta es una variedad muy interesante, esta es la Mardía o Diamar, que también la conocemos. Productivamente estamos viendo que tampoco tiene una gran cosecha. Esta es una variedad ideal para zonas de mucho riesgo de heladas, es decir, esta es de la más tarde en florecer. De toda la colección que tenemos, esta a veces se nos puede meter finales de marzo, casi en abril, en esta zona la floración, y si nos vamos en las zonas más de temperaturas más frías, como en el centro de Albacete, esta variedad florece incluso se nos mete en abril. Muy resistente a las enfermedades, en zonas de cultivo ecológico donde tenemos muy limitado el uso de fitosanitarios es una buena opción, pero a veces en determinadas zonas, yo conozco agricultores que están muy contentos con ella y también conozco agricultores que no les acaba de convencer, sobre todo porque a veces la productividad no es la ideal. Seguimos avanzando con la colección de variedades. Hemos visto la Mardía, tenemos aquí la Constantí, un árbol también muy vigoroso, es lo que les puedo decir. También proviene de los programas de mejora del IRTA. Es una variedad, pues bueno, he visto bastantes plantaciones de esto, en secano se las apaña bastante bien, es una almendra que no está mal, pero sí que es cierto que hoy en día, pues a veces se ha visto también la expansión de esta variedad un poco ensombrecida por el tema que les he dicho antes de la laurán. La laurán se adapta también aquí en esta zona, que a veces muchos agricultores prefieren no arriesgar y decir, oye, pues yo me pongo ahora la laurán y me evito hacer este tipo de pruebas, que a lo mejor luego el problema de una plantación leñosa es que cuando ponemos una variedad nos damos cuenta que no es la ideal cuando han pasado 4 o 5 años. Entonces cuando han pasado 4 o 5 años, entonces es cuando empezamos a pensar, oye, pues esta variedad no me rinde como yo me esperaba, y entonces es difícil reaccionar, porque ¿qué hacemos? Tenemos que injertar, tenemos que arrancar los árboles, y eso crea a veces es un problema económico, y también un poco que el agricultor que ha invertido esos ahorros y ese tiempo, esa ilusión en esa plantación, y luego ve que no combina esas expectativas productivas, pues es problemático en ese aspecto. Seguimos avanzando. Aquí tenemos, bueno, esta es la variedad Tarraco. Es una variedad que la tenemos aquí en la colección, pero esta no ha llegado, es una variedad hoy que podemos decir en esta zona que está descatalogada. Es una variedad de floración un poco tardía, pero no es lo suficiente para que sea un revulsivo frente a las heladas primaverales. Necesita interpolinizarse con otra variedad que florezca al mismo tiempo, como pueda ser la marinada, pero sí que es cierto que esta variedad no ha alcanzado esa masa crítica para que se haya expansionado lo suficiente.
Seguimos aquí con la colección. Aquí tenemos también otra, como puede ser, aquí tenemos la marinada, es una variedad de floración tardía, un poco más tardía como pueda ser un poco más tardía que un olarán, por ejemplo. Es muy fácil de podar, se ramifica muy poco, con lo cual tiene unos costes mínimos de poda. Aquí tenemos la productividad, pues tampoco ha sido, con respecto a otras, tampoco es que haya sido sensacional. Luego ya cuando estemos en cosecha, al final el aspecto de los árboles pues ya nos dice un poco la producción que va a tener, pero siempre a nosotros lo que nos gusta, hasta que no cojamos aquí los pesos individuales de cada árbol, los pesemos y hagamos los rendimientos, ese es el dato que realmente importa, y sobre todo la calidad que tiene esa almendra. Seguimos aquí avanzando. Aquí tenemos otra variedad, es la Belona, una variedad pues también, bueno, la Belona tiene un aspecto de marcona, pero no es marcona. Hay algunos compradores que la pueden pagar incluso más cara que una variedad normal, pero repito que es una pepita bastante buena. Es una variedad que también tiene productiva, pero a veces cuando produce mucho al año siguiente se resiente un poco. Y luego también florece un poco antes que una guara, y eso también nos hace que en determinadas zonas no se expanda lo suficiente, porque también es bastante vulnerable al tema de las heladas. Les repito que también es una variedad, pero hay que echarle pues lo que les digo, hoy especialmente en estos días de calor hay que estar el agua que no se nos vaya de los árboles, ¿eh? Yo siempre insisto con que el almendro aquí en esta zona siempre hemos visto como el almendro ha sido relegado a las peores zonas y en zonas de secano, se le ha maltratado mucho, pero insisto que el almendro, cuando nosotros queremos obtener producciones interesantes, hay que cuidarlo como un árbol frutal, que lo es. Riego, nutrientes, tratamientos fitosanitarios, eso es para tener buenas producciones. Mi consejo también, pues que a veces es preferible tener 1 hectárea bien cuidada a tener 5 hectáreas mal cuidadas, ¿eh? Ojo también cuando alguien diga, no se trata de poner almendros por poner, se trata de poner almendros que nosotros seamos capaces de cuidarlos para obtener todo el potencial productivo que tiene esa variedad. Otra variedad también muy interesante, que en Albacete, por ejemplo, se está expansionando muchísimo, aquí en esta zona no tanto, lo digo porque esta es la penta, ¿eh? La penta también es una variedad por el estilo de la mardía, florece muy tarde, en las zonas de Albacete se nos puede meter en abril la floración, eso hace que muchísimos años se nos escapen las heladas primaverales. Aquí en esta zona pues no somos tampoco, no tenemos esos problemas de heladas, que sí pese a que los hay, que este año los hemos sufrido, no tenemos esos problemas de heladas que pueden tener en Albacete, entonces esta variedad aquí, bueno, puede ser un complemento en alguna zona donde el agricultor prevea que hay una especie de microclima, donde haya muchas heladas, ponerla como una opción. Les repito, se está expansionando mucho por la resistencia que tienen las heladas, es una variedad muy productiva, pero ojo, productividad. Cuando hablamos de una variedad productiva, que los milagros no existen. Vale, una variedad productiva equivale a mucho riego, tratamientos fitosanitarios y fertilizantes. Los milagros no existen. Cuando alguien nos dice que ha obtenido 1.500 de almendra grano por hectárea, detrás de eso hay un esfuerzo detrás. Que nadie se piense que un almendro se coloca en el campo y ahí está. Estoy viendo cómo mucha gente ha hecho una apuesta muy importante, muchos agricultores, por el almendro, pero les repito, el almendro es un cultivo cómodo, es un cultivo que se adapta a grandes extensiones de terreno, al pequeño agricultor, pero no se equivoquen con él. Hoy en día, en el actual panorama, con la crisis esta que tenemos de precios, lo que vale el agua, los fertilizantes, necesitamos buenas producciones que nos compensen ese esfuerzo que nosotros hacemos. Seguimos aquí viendo más plantaciones, todo esto aquí que estamos viendo, esta panorámica, pues esto es nosotros colaboramos con el CEBAR de Murcia, que es un centro obtentor de variedades de almendro. Todas estas variedades, que no son variedades, son líneas, son programas de mejora que nosotros los traemos aquí y en nuestras plantaciones que tenemos en el ITA para contrastar ese material. Les digo, obtener una nueva variedad es un ejercicio de responsabilidad muy grande y sobre todo cuando ya se pretende el obtentor lanzarla al mercado. ¿Qué quiere decir eso? Primero, para sacar una nueva variedad tiene que mejorar lo que ya existe.
si vamos a sacar una nueva variedad de almendro que no mejora lo que ya tenemos, por utilizar un símil es como si un fabricante de coches saca un coche que no es mejor que el que ya tenía en el mercado. Y esto les estoy diciendo, un mejorador de almendra también tiene que sacar una variedad de almendro que solucione determinados problemas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues principalmente los objetivos de los programas de mejora son las heladas primaverales. Ese es el mayor esfuerzo, retraso en la floración. También se está viendo, por ejemplo, que cada vez los aportes de fitosanitarios están más limitados. ¿Y en qué consiste? Pues hacer variedades resistentes a plagas y enfermedades. Eso también especialmente para una alternativa hoy en día muy interesante que la almendra ecológica. Ese sobreprecio que tiene la almendra ecológica, que ha llegado a alcanzar y está alcanzando a veces hasta el doble de un precio de una almendra convencional, ha hecho que muchísimos agricultores estén apostando por la agricultura ecológica. Y les repito, agricultura ecológica no quiere decir pongo una plantación de almendros y no les echo de nada. Una agricultura ecológica es una responsabilidad muy grande que tiene que tener el agricultor. Materias activas para tratar determinadas plagas y enfermedades muy limitadas, que hay que echarlas en unos momentos muy concretos y a veces muy caras, y llevar una plantación en ecológico, se los digo, se necesita tener un perfecto conocimiento de las plagas y enfermedades para tener una plantación en perfecto estado. Les repito, un producto ecológico no debe ser un producto peor que un producto convencional, de aspecto, de tamaño y de calibre. Lo único es que nosotros lo hemos cultivado siguiendo unos determinados criterios y eso es lo que el consumidor quiere pagar. Ahora María Gil nos trae las mejores imágenes que ustedes nos han enviado a nuestras redes sociales. Gracias, Carmen. Como siempre les pido desde este programa, por favor, interactuad con nosotros en nuestras redes sociales, para así poder fomentar la agricultura, la ganadería, la pesca, el desarrollo rural, todo lo relacionado con el campo. Para ello solo tenéis que enviarnos vuestras fotos o vuestros vídeos a nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @abriendocampos, en Instagram @abriendocamposclm, en Facebook nos encontrarás como Televisión Ellín. Y si no tienes redes sociales puedes enviarnos tus fotos o tus vídeos a nuestro número de WhatsApp 669 50 93 29. Todo ello siempre acompañado con el hashtag #abriendocampos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Charo desde Ellín nos pasa estas fotos de sus berenjenas. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Nos pasan estas fotos de sus tomates aún sin madurar, nos los pasa Paula desde Tobarra. La siguiente imagen también nos llega por WhatsApp. Desde Fuente Álamo nos pasan estas fotos de melones, nos la envía Mari Carmen. Y por último esta fotografía. Desde allí nos pasan estas fotos de pepino, nos la manda Bea. Estas han sido las imágenes seleccionadas para esta semana. Como siempre les pido, por favor, seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Y hasta aquí el programa de Televisión Ellín dedicado a nuestro medio rural. Les esperamos el próximo jueves en un nuevo programa de Abriendo Campos. Pasen una feliz semana.